Bien, muy buenos días. Vamos a empezar el trabajo de montañas rusas sobre energía cinética y energía potencial, energía mecánica. Y para eso pues tenemos que analizar una serie de problemas y de situaciones para poder entender no solamente los conceptos, sino la parte práctica de cómo elaborar, cómo diseñar, cómo construir esas montañas rusas. Bien, este primer problema dice que de acuerdo a la siguiente gráfica, analizar y responder cuál es la fuerza normal y la velocidad de la esfera en el punto C. Este ejercicio lo vamos a resolver a partir de la gráfica que nos suministra el problema. Bien, este problema entonces nos está diciendo que tenemos una esfera, que esa esfera tiene una masa de 1 kilogramo, que esa esfera está sujetada o se encuentra en la parte alta de una estructura, que esa estructura tiene como altura 1 metro, que tiene un radio en el bucle que tiene que hacer después de hacer el recorrido por la pendiente, ingresa al bucle, que al ingresar a este bucle, este círculo, esta circunferencia tiene un radio de 0.4 metros, es decir, el recorrido que realiza la esfera lo vamos a señalar, parte de la altura máxima, que en este caso es 1 metro, baja por esta pendiente, sigue su recorrido, ingresa al bucle aquí en la parte inferior, hace todo el recorrido y luego sale por la parte de abajo, que es el punto de referencia que tiene el ejercicio. Bien, el ejercicio entonces nos está planteando que en estas condiciones debemos calcular la fuerza normal, es decir, la fuerza que se contrapone al peso en el punto C, en este caso aquí en la parte inferior, en esta gráfica lo estamos viendo mejor, y que permite que la esfera realice el recorrido a través de este bucle. En ese sentido entonces tenemos que pensar que esta esfera tiene un peso y también tiene una masa, que esos factores o estas características o estas propiedades de los objetos son fundamentales para entender por qué los cuerpos, cuando hacen en este caso un recorrido a través de un círculo, no digamos se cae por su propio peso, que ese peso es equivalente a multiplicar la masa que tiene el cuerpo por la fuerza de gravedad. Nosotros para los problemas vamos a trabajar la gravedad como 9.8 metros por segundo cuadrado. Bien, otros elementos que nos permite visualizar la gráfica, aquí nos está diciendo que este círculo tiene por radio R, pero de extremo a extremo sabemos que el radio es exactamente la mitad del diámetro. En este sentido el diámetro sería desde el punto inferior hasta el punto superior, o desde este punto que está señalizando la pantalla hasta este otro extremo sería un diámetro. El radio es exactamente la mitad del diámetro, es decir, es cualquier cuerda que pasa por el centro y llega a uno de los extremos de la circunferencia. En este sentido entonces decimos que la altura en el punto C es equivalente a 2 veces el radio, por eso tenemos aquí esta equivalencia. Esta altura que tiene la circunferencia en este punto es 2 veces el valor del radio. Este punto va a ser muy importante cuando estemos haciendo la demostración de dónde salen las expresiones con las cuales nos va a permitir hacer el cálculo del ejercicio. Bien, en el punto C, como decíamos, debemos centrar la atención por cuanto el peso del cuerpo, en este caso de la esfera, se define como P igual al producto de la masa por la gravedad. Y por el otro lado, la fuerza que se contrapone para que la esfera no caiga se denomina fuerza centrífuga, que tira el cuerpo hacia el exterior y la cual como mínimo debe ser igual al producto de la masa por la gravedad, o debe ser equivalente al peso de la esfera para mantener el cuerpo, en este caso la esfera, en su posición sin que ruede o se caiga. En este tipo de ejercicios entonces vamos a decir que la energía mecánica total del sistema es igual a la energía potencial en el punto A más la energía cinética en el punto A. Esto es equivalente a decir energía potencial en el punto C más la energía cinética en el punto C. La energía potencial en el punto A es igual a la masa por la gravedad por la altura. En este caso la energía
potencial es máxima porque tenemos la altura máxima que presenta el ejercicio, o el objeto está en su altura máxima, por consiguiente su energía potencial es máxima, lo que nos permite concluir que su energía cinética es mínima, en este caso 0, y eso es equivalente a la masa por la gravedad por la altura. ¿Por qué? Porque como estamos diciendo que la energía cinética es 0, entonces en este caso la energía potencial en el punto A mantendría toda la energía que tiene el cuerpo, es decir, sería equivalente a toda la energía. Y de otra parte decimos que en el punto C la energía que tiene el cuerpo en el punto A es igual a m por g por h en el punto C más un medio de la masa por la velocidad en el punto C elevado al cuadrado. Bien, en esta fórmula entonces observamos que la masa es un factor común en ambos miembros de la igualdad. En consecuencia la podemos eliminar de la ecuación, la cual se reduce a decir que la gravedad multiplicada por la altura es igual a la gravedad multiplicada por la altura más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado en el punto C. Como ya habíamos visto antes, la altura es igual en el punto C a 2 veces el radio. Entonces GH es igual a 2 veces la gravedad por la altura más un medio de la masa por la velocidad del cuerpo, en este caso de la esfera, en el punto C elevado al cuadrado. Desarrollando la operación indicada y haciendo reducción de términos, entonces llegamos a la conclusión que la fórmula que nos va a permitir establecer el cálculo para la velocidad en el punto C está dado como B sub C igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad factor de la diferencia entre la altura menos 2 veces el radio. Y de otra parte, la masa por la gravedad menos la fuerza normal es igual a la masa por la velocidad del cuerpo dividido entre el radio. En este caso nosotros estamos calculando la velocidad en el punto C, luego esta velocidad está referida al punto C. La masa por la gravedad entonces menos la normal menos la fuerza normal es igual a la masa sobre el radio multiplicada por 2 veces la gravedad factor de h menos 2r, y eso va a ser igual a 0. Al hacer reducción de términos nos queda que la fórmula se reduce a la normal es igual a la masa por la gravedad menos la masa sobre el valor del radio factor de 2 veces la gravedad, y esto a su vez factor de h, que es la altura, menos 2 veces el radio. La normal es igual a mg menos m factor de 1 menos 2r multiplicado por h menos 2r. Llegamos entonces a decir a través de la reducción de términos que n es igual a mg factor de 1 menos 2 veces la altura dividido el radio más 4. Esto seguimos reduciendo términos, seguimos haciendo las operaciones de mínimo común denominador y decimos que la normal es igual a mg factor de 5 menos 2h sobre el radio, y ya vamos a reemplazar por los valores que nos da el problema. Decimos que si la altura es igual a 1 metro, el radio es igual a 0.4 metros y la masa es de 1 kilogramo, hacemos el reemplazo en la fórmula y vamos a obtener el valor de la fuerza normal. Entonces la fuerza normal es igual a 1 metro, que es la altura, multiplicado por 9.8, que es el valor de la gravedad, multiplicado por 2 y a su vez multiplicado por 1, que es el valor de la masa de la esfera. Al hacer esta operación nos da que la fuerza normal tiene un valor de 73.5 newton. Bien, vamos a repasar esta última parte. Entonces dijimos que la fuerza normal es igual a la masa por la gravedad multiplicado por 5 menos 2 veces la altura dividido el radio. Si retomamos los valores que nos da el problema, que la altura es 1 metro, el radio es 0.4 metros y la masa es 1 kilogramo, reemplazamos en esta fórmula y vamos a obtener entonces el valor de 73.5 newton de la siguiente manera. Este 1 corresponde
a la masa que nos dan de la esfera. 9.8 es el valor de la gravedad. 2 es un valor que resulta de reducir la fórmula. El 1 resulta de la altura que nos dan. Este 0.4 es el valor del radio de la esfera, perdón, el radio del bucle cuando está haciendo el recorrido de la esfera sobre el bucle. Ese 0.4 corresponde a ese radio. Al hacer esta operación obtenemos el valor de la fuerza normal, que corresponde exactamente a 73.5 newton. Y de otra parte, la segunda pregunta del ejercicio nos decía que debemos calcular el valor de la velocidad en el punto C. Entonces, de la fórmula que se dedujo al comienzo del ejercicio, decimos entonces que BC, que es la velocidad de la esfera en el punto C, es igual a la raíz cuadrada de 2G factor de H menos 2R. Poniendo los valores o reemplazando en la fórmula los valores, entonces decimos que la raíz cuadrada de 2 multiplicado por 9.8 factor de 1 menos 2 por 0.4 es igual a la raíz cuadrada de 3.92. Al extraer la raíz cuadrada de 3.92 nos da 1.97 metros por segundo, que equivale a la velocidad que tiene la esfera en el punto C según el ejercicio que se ha planteado desde el comienzo. Bien, concluyendo entonces, para dar respuesta a las preguntas iniciales que nos formulaba el ejercicio, nos decía que debíamos calcular el valor de la fuerza normal. ¿Cuál es la fuerza normal? Es esta fuerza que se opone a que el cuerpo, en este caso la esfera, se caiga y ruede. Digamos, en este caso vamos a mostrarla sobre el sistema en general. Quiere decir que en este punto hay una fuerza que se está indicando hacia afuera de la esfera, que sería la fuerza normal o la fuerza centrífuga, y la fuerza que va hacia el centro de la misma es la fuerza que produce el peso, que ya vimos que se calcula multiplicando el valor de la masa por el valor de la gravedad. Esta fuerza entonces normal, que se opone a que el cuerpo ruede y se devuelva o se caiga, tiene un valor en este caso de 73.5 newton. De otra parte, la velocidad en este punto, aquí le vamos a mostrar mejor, la velocidad que lleva el cuerpo en este punto, en esta curvatura de la esfera, en esta curvatura del rizo, es equivalente a 1.97 metros por segundo. Esa es la velocidad en este punto que debe llevar la esfera para que no se salga del rizo o no se caiga. Y repito, la fuerza normal que evita que el cuerpo, en este caso la esfera, se caiga de este punto que hemos marcado como C, que la esfera alcance a hacer su recorrido de 73.5 newton. De esta manera entonces hemos resuelto el primer problema que nos plantea para el análisis y el desarrollo y el diseño de lo que va a ser nuestra montaña rusa. Muchas gracias y espero sigan repasando los otros videos y consultando otras fuentes para poder entender perfectamente cómo se hacen los análisis y los cálculos para que las montañas rusas queden debidamente diseñadas y funcionando correctamente. Muchas gracias.